Hola, un placer. Mi nombre es Gloria Colmenar, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro. En esta ocasión mi objetivo es hablar sobre la historia del periodismo interpretativo. No existe una fecha específica que determine cuándo nace este género en el periodismo. Sin embargo, Martín Vivaldi señala que este tiene relación con lo que es el primer libro de la vida, de la Biblia, corrijo. Con el transcurso del tiempo hemos determinado que en el siglo XVII es cuando se origina el periodismo informativo, que está relacionado con ciertos sucesos donde se está transmitiendo constantemente lo que va sucediendo, y es allí donde se informa, ¿verdad? Sin embargo, a mitad, a al final de lo que es el siglo XIX, como podemos observar en esta lámina, es cuando empieza a realizarse ciertas modificaciones y podemos obtener lo que es la Sociedad de Comunicaciones en Masa. Posteriormente, en lo que es uno de los pilares o precursores de este género periodístico, encontramos que en 1988 National Geographic Society, esta es una de las organizaciones encargadas de investigación muy profunda, que ha permitido conocer incluso la historia de las pirámides de Egipto y muchas investigaciones científicas que son importantes para el mundo y la historia. Es por ello que ella está implicada un poco en lo que es el nacimiento del género periodístico. Posteriormente, he de resaltar que la evolución del periodismo informativo, el radiofónico y lo que era el televisivo es el resultado de un género que se sustenta en lo que es el reportaje interpretativo. El reportaje interpretativo nace de la necesidad del periodista informar a la sociedad, pero no solamente informar lo que sucede, sino cuáles fueron sus antecedentes, cuáles son sus posibles consecuencias, determinar y citar cifras y datos bastante relevantes, como son fechas, nombres, personajes importantes para aquel acontecimiento, y es esto lo que necesitaba para aquel entonces la sociedad. La audiencia necesitaba explicaciones de qué sucedía. Y entre estos acontecimientos se encuentra la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, una de las de los acontecimientos tanto social, político como económico más importantes de la historia, que esta se encuentra en 1914 a 1918. Posteriormente tenemos lo que es la crisis estadounidense de 1929 y la Segunda Guerra Mundial en 1939 a 1945. He de resaltar que porque hago énfasis en estos acontecimientos, y es que estos acontecimientos son el sustento de la necesidad de la audiencia de conocer por qué se estaban llevando a cabo estos conflictos políticos entre estas naciones. Pues Hitler y Mussolini estaban tomando el poder de Alemania e Italia. He de resaltar que ya podíamos determinar que para 1938 existía el periodismo interpretativo, porque para la década de los 70 se tuvo la publicación de un libro que se llama Reporting for Beginner, conocido como reportaje para principiantes, que determinaba lo que era el reportaje y la interpretación de los acontecimientos que se estaban llevando a cabo. Para seguir en la secuencia de lo que es el tiempo dentro de las especificaciones del género periodístico interpretativo,
encontramos que uno de los pilares más importantes fueron las revistas que para aquel entonces exponían acontecimientos políticos, sociales, económicos y religiosos, tanto nacionales como internacionales. Es por ello que la revista Time, que nace en 1923 por los fundadores de Luz y Haddon, determinaba los acontecimientos de la guerra y todos estos sucesos importantes para la historia. Posteriormente Henry Luce, compra en 1936 The Life, quedando a cargo de esta revista y siendo una de las más influyentes. Incluso es conocida como la hermana de Time, ¿verdad? Además, teníamos otra revista muy importante que era una revista francesa llamada Paris Match, y esta fue en 1949 y fue creada por Jean Prouvost. ¿Por qué hablamos sobre estas revistas? Porque estas revistas, al hacer estos reportajes y la transmisión de estos ciertos tipos de acontecimientos, determinaban unos antecedentes, la actualidad y las posibles consecuencias de estos sucesos. Una de las periodistas o escritoras más importantes encontramos a Gabriela García Márquez, quien en 1938-39 determinó, citaré: el reportaje no es más que la noticia completa. Es por ello que se relaciona mucho tanto el reportaje con lo que es el reportaje interpretativo, o sea, con la interpretación, porque el reportaje es una noticia sumamente completa, un antes, un presente y un futuro. Ahora bien, hablemos sobre la historia del periodismo interpretativo en Venezuela. En Venezuela, tanto como en el mundo, la sociedad necesitaba una explicación de los acontecimientos. Es por eso que uno de los sucesos más importantes encontramos lo que fue el periodo de presidencia de Marcos Pérez Jiménez, que este fue de 1953 a 1958. Este periodo fue sumamente importante para el país porque este era un político militar dictador que además de realizar muchas obras públicas, fue un personaje que azotó al país y que tuvo muchos problemas políticos, sociales y económicos, por lo cual la sociedad necesitaba una explicación de los mismos. No obstante, hay unos acontecimientos que fueron de 1929 a 1932, si me lo recuerdo, donde se explicaban unos reportajes escritos por Aristides Bastidas sobre el paludismo y la tuberculosis, acontecimientos que se estaban llevando a cabo en el territorio venezolano. También tenemos una revista en Venezuela de 1916 a 2014 que está sustentada en lo que es el reportaje y la interpretación. Esta era de Humberto Bortati y bueno, en la actualidad el periodismo interpretativo no es puesto mucho en práctica, pues que nos encontramos en una era digital y por ende la sociedad implementa más la opinión que la interpretación, porque la interpretación tiene un sustento en datos, en personajes, en antecedentes, más la opinión es un argumento personal del periodista. Y entonces esto es un conflicto porque el periodista debe investigar más allá y las personas ya solamente quieren opinar. Y esto es un problema que se presenta tanto en el mundo como en la sociedad en general. Y bueno, de resaltar que los antecedentes y los proyectos son todo lo que relaciona al periodismo. El periodismo interpretativo y bueno, este periodismo es muy importante para el periodista porque permite conocer de forma completa una noticia, un acontecimiento o un personaje en general. Muchas gracias. Este fue la historia del género periodístico interpretativo tanto en el mundo como en Venezuela.